Éxodo 14, 13, 14. Éxodo 14, 13, 14. Leámoslo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Y quiero que lo vuelvas a escuchar detenidamente. Escuches de nuevo esta poderosa palabra de Dios, pero déjala que penetre en lo profundo de tu ser. Deja que el Espíritu Santo te hable. No tengan miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Dios, porque tú eres el Dios que nos libera. Y si el Hijo nos libera, seremos verdaderamente libres. Hoy podemos saber que como hijos tuyos somos libres. Nos sometemos a ti, Dios, resistimos al diablo con todas sus mentiras, con todos sus engaños, con todos sus ataques. Y él no le queda otra cosa que huir de nosotros. Y en libertad queremos escuchar tu palabra y desechar todo temor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el Señor había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud. Estaban esclavos en Egipto y el Señor lo hace con grandes demostraciones de poder. Y ahora el pueblo camina por el desierto guiado por Dios. Éxodo 13, 17 y 18 dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Y yo creo que todos preferimos la ruta más corta para llegar a la tierra prometida. Pero ¿por qué Dios no los llevó por la ruta más corta? Bueno, la respuesta está ahí mismo. Dice, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Volver a ser esclavos. El Señor no los llevó por la ruta más corta porque no estaban preparados. Aún tenían miedo. Aún tenían mentalidad de esclavos. Aún querían seguir dependiendo del faraón y no de Dios. En el camino a la tierra prometida, habrá conflictos. Por eso el Señor los hizo dar un rodeo por el camino del desierto. Si Dios te está llevando por el camino de un desierto, no es porque no te ame. Es que Él se quiere glorificar y quiere que tu fe crezca. El Señor quiere mostrarte su poder para que creas. El Señor tal vez te lleve por situaciones que escapan de tu habilidad o capacidad para que confíes en Dios y no tengas miedo. ¿Alguna pregunta de reflexión? ¿Cuál es tu mayor temor? ¿Cuál es tu mayor miedo hoy? El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto y ahora daban vueltas en el desierto, guiados por Dios, pero ellos no sabían a dónde iban. Y de pronto se encuentran atrapados en una encrucijada. Adelante el Mar Rojo y atrás el faraón con todo su ejército furioso
respirándoles en la nuca, pisándoles los talones. ¿Y cuál fue la reacción inmediata de los israelitas? Temor. Temor. Cuando una situación se escapa de nuestra capacidad o habilidad, la respuesta por lo general es el temor. Y miremos cómo reaccionaron los israelitas. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no habían suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligas a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. El temor te paraliza, el temor te asfixia, el temor te agota, te encandila. Como un animal en la carretera, cuando un carro lo encandila y queda ahí aplastado. El temor te debilita, te detiene, te vuelve una presa fácil del enemigo. El temor te lleva a sentirte derrotado. El temor lleva a desconfiar de Dios y a creer de nuevo en el faraón. Es decir, el temor es incredulidad. El temor te hace querer volver atrás. El temor te esclaviza. El temor nos lleva a ver a Dios pequeño y a Satanás grande. Por eso es que los israelitas reaccionaron así, por temor. ¿Por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligas a salir de Egipto? ¿No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto? Te dijimos: déjanos en paz, déjanos seguir siendo esclavos de los egipcios. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Para que el temor sea legítimo, debe tener dos atributos. Tiene que estar presente y tiene que ser poderoso. Es decir, tiene que estar cerca y tiene que ser capaz de hacer daño. Por ejemplo, si ves una sombra que se asemeja a una fiera, claro, la sombra está presente y cerca, pero no tiene el poder, no es capaz de hacerte daño. Si le quitas uno de estos dos atributos, el temor desaparecerá, debería desaparecer. Si le quitas la mentira que hay detrás de tu temor, el temor desaparecerá. Y quiero que veamos algunos ejemplos o algunos de los principales temores. Tal vez te identifiques con alguno. Y mientras los leo, los enumero, piensa si estos temores cumplen con los dos atributos. Es decir, de estar presente y de tener la capacidad de hacer daño. Veamos algunos de los principales temores. Temor a Satanás. Temor al divorcio. Temor a la muerte. Temor a no ser amado por Dios. Temor a no ser amado nunca. Temor a no ser capaz de amar. Temor al matrimonio. Temor al rechazo de la gente. Temor a no casarse. Temor a no tener hijos. Temor a la desaprobación. Temor a la vergüenza. Temor al fracaso. Temor a los problemas económicos. Temor a volverse loco.
temor al éxito o a triunfar, temor a ser un caso perdido, temor a la muerte de un ser querido, temor al futuro, temor a la confrontación, temor a ser víctima de un crimen, temor a haber cometido un pecado imperdonable, temor a determinadas personas, animales u objetos. Y tal vez el Espíritu Santo te esté revelando otro temor en tu vida. El temor a la muerte es el segundo temor más común. ¿Y sabes cuál es el primero? El temor a hablar en público. Ahora, ¿se puede eliminar la presencia de la muerte? No, pues a menos que nuestro Señor Jesucristo regrese antes. Al menos que el Señor regrese antes, todos y cada uno de nosotros va a morir. Por lo tanto, la muerte está presente. La muerte es una realidad que siempre está ahí. Bueno, y entonces el otro atributo de la muerte, su poder. El diablo quiere que vivamos con temor a la muerte. Pero Hebreos 2, 14, 15 nos dice, Cristo murió para anular mediante la muerte al que tiene el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Wow, esta palabra es liberadora. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. La muerte ha sido derrotada y con ella el temor a la muerte. El temor esclaviza, pero conocer la verdad marca la diferencia. Pablo dice en 1 Corintios 15, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, la muerte vendrá. Siempre está presente. Pero para nosotros ya ha perdido su poder. Para los que hemos confiado en Cristo, para quienes somos de Cristo, la muerte perdió su poder. Ha perdido su aguijón. ¿Cómo? Bueno, llegamos a otra declaración sorprendente de Pablo sobre la muerte. Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo y el morir ganancia. Ahora, si morir es ganancia, la muerte ya perdió el atributo de hacernos daño. Por lo tanto, el temor a la muerte debería desaparecer. El otro temor común es el miedo a las personas. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Aquí en el Salmo 56, 11, David se pregunta, ¿qué puede hacerme un simple mortal? Y él mismo responde, dice, nada. ¿Qué puede hacerme un mortal? Nada. Confío en Dios. Confío en Dios y no siento miedo. Los israelitas se enfocaron en el temor y no en Dios, quien de día los cubría con una nube y de noche los cuidaba con una columna de fuego. Entre más te enfoques en el temor, más poderoso se volverá. Entre más te enfoques en el temor, más fácil serás presa del temor. Moisés no se enfocó en el temor. Moisés se enfocó en Dios. Por eso Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos
y observen, quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. 3 veces Dios le dice a Josué cuando va a entrar a la tierra prometida. 3 veces se lo dice. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. Sé fuerte y valiente. ¿Por qué? Porque el Señor es insistente. Porque Dios sabía que Josué se sentía débil y estaba asustado. Ahora, la base para que José fuera fuerte y valiente no era su propia habilidad o capacidad, no era su propia fuerza. La base de la fuerza y la valentía radicaba en que Dios había prometido estar con él. Josué 1:9. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. No tengas miedo. Solo cree. Acompáñeme a Marcos, capítulo 5, 21, 36. Marcos 5, 21, 36. Jesús entró de nuevo en la barca y regresó al otro lado del lago, donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla. Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local, llamado Jairo. Cuando vio a Jesús, cayó a sus pies y le rogó con fervor. Mi hijita se está muriendo, dijo. Por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva. Jesús se fue con él y toda la gente lo siguió. Y la gente estaba apretujada a su alrededor. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó, si tan solo tocara su túnica, quedaría sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición. Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud, ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron, mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién te tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz, se acabó tu sufrimiento. Mientras él todavía hablaba con ella, llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta. Ya no tiene sentido molestar al maestro. Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo, solo ten fe. No tengas miedo. Quédate tranquilo. El Señor pelea por ti. Si confías en Dios, eso que te atemoriza, no volverás a verlo. Dios marcha detrás y al frente de ti. Y piensa por un momento en estas dos escenas. Los israelitas, ponte ahí en esa situación. Adelante el Mar Rojo y atrás el faraón.
¿A dónde quieres ir? Atrás. ¿Qué fue lo que abrió el mar? La fe. ¿Y dónde quedaron esos que venían persiguiendo? En medio del mar. El Señor quiere que te muevas con fe. ¿Dónde quedó la enfermedad de esa mujer? ¿Qué pasó con la hija de Jairo? Si siguen leyendo, la niña resucitó. ¿Qué movieron o qué movió estos episodios? La fe. La fe. Si eso que estás temiendo hoy, decides dejarlo atrás y marchar por fe, las aguas se abrirán. Y eso que te atemoriza, jamás volverás a verlo. No tengas miedo, solo ten fe. Enfócate en Dios. No te enfoques en el temor, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? No tengas miedo, acércate a Jesús. La fe hace que el temor desaparezca. Y aunque sientas que has estado vagando sin rumbo por el desierto durante años, el Señor está contigo. La mujer llevaba años con una enfermedad, gastando todo lo que tenía en médicos, pero la fe la sanó. Cuando te acercas rendido, rendida a los pies de Jesús y anhelas, si quieras tocar el borde de su manto, esa fe sana y libera del temor que esclaviza por años. Acércate a Jesús, toca el borde de su manto. Y como Jairo se arrodilló humillado delante de Jesús y le pidió, toca a mi hija. Las cadenas son rotas. Acércate a Jesús. Toca el borde de su manto. Y eso que te esclaviza, jamás volverás a verlo. No tengas miedo. Solo quédate quieto y observa cómo el Señor te rescata hoy. Esos egipcios que ahora ves, jamás volverás a verlos. El Señor mismo pelea por ti. Solo quédate tranquilo. Oremos. Dios, gracias por esta bendita mañana, Señor. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Y sabemos que cuando se acaba nuestra capacidad, nuestra habilidad, nuestras fuerzas, podemos depender de ti, Señor. Y aunque tengamos fuerzas, necesitamos depender de ti. Tu palabra dice, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará nuestras sendas. Hoy, Señor, decimos creer en ti. Nos sometemos a ti, Dios, y humillados, Señor, con humildad nos rendimos a ti, Señor. Y creemos que tú eres, Señor, el que marcha delante de nosotros, el que va detrás de nosotros, el que tiene el poder para abrir las aguas. No queremos volver atrás, no queremos ser esclavos del temor. Y eso que nos esclaviza hoy, esos temores, queremos hoy que queden allí, Señor, en las aguas, en el mar, en el medio del mar. Y podamos experimentar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Como la mujer que padecía esa hemorragia y había gastado todos sus recursos en médicos y antes había empeorado. Pero cuando se acercó rendida a tus pies y tocó el borde de su manto, fue sana. La hija de Jairo fue sana cuando Jairo se rindió a los pies de Cristo. Hoy queremos rendirnos ante ti, Señor. Y eso que nos asustaba desaparece en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.